Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Siguiendo el hilo de la semana anterior, me gustaría hoy profundizar un poquito más en cómo superar las influencias destructivas del mundo espaciotemporal donde nos encontramos, con su sociedad caótica, enferma, llena de engaños tecnológicos doctrinales. ¿Cómo podemos permanecer en contacto con aquello que está más allá del tiempo y que nos guía hacia el florecimiento pleno, hacia la sanación, hacia el cumplimiento de nuestra misión de vida? Pues bien, para ello debemos abrirnos a unas influencias que provienen de lo que se dio en llamar los círculos interiores de la humanidad. A mí esto es un tema que cuando tenía aproximadamente 17, 18 años me fascinó. Al escucharlo dije, esto es verdad, pero ¿quién está en esos círculos internos? ¿Quiénes son? ¿Cómo entrar en contacto con esos círculos? Y bueno, yo tuve más que fortuna al encontrar el hilo de esos círculos, recibiendo fragmentos de una enseñanza primordial que poco a poco pues, se fue recordando en mí, porque siempre se nos dan fragmentos de verdad, pero cada uno tiene que ir reconstruyéndolos dentro para encontrar la verdadera tradición, la verdadera enseñanza de vida que han transmitido grandes hombres, entre ellos pues, el gran maestro Ishu, ¿no? Y esos fragmentos en realidad pertenecen a una enseñanza primordial que adopta diferentes ropajes dependiendo de la época y del nivel evolutivo de la humanidad a quien se dirige, ¿no? Entonces, no todo el mundo es capaz de recibirla al mismo nivel. Por eso, podréis hallar destellos de esta enseñanza en diferentes tradiciones, pero recordad que siempre hay una tradición primordial que no tiene una forma concreta, sino que adopta diferentes formas dependiendo de la situación. Y siempre surge cuando la humanidad está en peligro de extinción. Y ahora precisamente la humanidad está en serio peligro. Por eso, aquellos que encontramos este hilo de verdad, tenemos, por así decirlo, como misión poder comunicar en qué consiste la enseñanza de vida y cómo ha sido transmitida, ¿no? Para ello hablamos de diferentes influencias. Están las influencias del mundo exterior, donde hay destrucción, engaño, dualidad, blanco-negro, verdad-mentira. Incluso la verdad está con ropajes de mentira y la mentira con ropajes de verdad. Entonces es muy difícil discernir todo lo que nos va a transformar. Tenemos que entrar en contacto con influencias que tienen quizás ropajes culturales, pero que pueden ayudarnos a aclarar la mente, a trabajar en una dirección concreta. Aunque luego hay un tercer tipo de influencias, que son las que nos vienen de entrar en contacto con un guía, con un mentor, con alguien que tiene una relación con el maestro divino interior. Y bueno, recordad que el verdadero maestro es el que os ayuda a encontrar al maestro interiormente. Pero ha habido manifestaciones externas del maestro en diferentes grados. Eso es indudable, ¿no? Y precisamente los hombres que mayor desarrollo tienen en la humanidad son los que pertenecen al círculo interno de la humanidad. Luego hay un ciclo o círculo medio donde los hombres tienen también un gran desarrollo, pero quizás no lo manifiestan tanto en obras. Aquellos que pertenecen al círculo interno lo manifiestan a nivel no solo de sabiduría y de comprensión, sino también de
obras de transformación, de influencia. Por eso los grandes maestros pues, han sido de gran influencia en el mundo. No hay nadie que no les conozca, aunque solo sea con ropajes de mentira. Pero ahí está su huella, ¿no? Si no existiesen, no habría nada sobre ellos. Por eso, una de las pruebas de la existencia del gran maestro es todo lo que enseñó y todas las influencias que llegó a llevar a cabo, ¿no? Pero, como digo, luego hay otras influencias que pertenecen a círculos que, sin ser el círculo interior, también trabajan dentro de una influencia vital y transformativa, ¿no? Por eso voy a escribir sobre esto más en detalle para que tengáis todos los datos, ya que hay diferentes círculos de la humanidad y sobre esto se ha hablado en diferentes enseñanzas con diferentes ropajes, pero siempre teniendo como trasfondo esa enseñanza universal que al rey Salomón le parecía un misterio, como él mismo confesó en sus escritos. Por tanto, debemos tener una mente más abierta para poder comprender qué es la salvación dentro de este mundo. Hay historias que hacen referencia al arca de salvación, como el arca de Noé, por ejemplo. Ahí en el blog escribiré lo que significa realmente, porque no es un mero barco donde se meten personas para salvarse de una inundación, que sí que hubo inundaciones importantes, ¿no? Como la que sepultó a la Atlántida. Y evidentemente los hombres tuvieron que escapar por medio de barcas y transmitir sus conocimientos en forma de artes y ciencias. Pero no es exactamente lo que buscamos cuando hablamos del arca de salvación. Digamos que el arca es un tipo de trabajo colectivo, una enseñanza, un enfoque, del cual también se habla, con ropajes alegóricos, pero nosotros debemos ir al corazón, a lo esencial, y debemos siempre armonizar lo que es el saber y el comprender para poder hacer. Los hombres del círculo interior saben, comprenden y hacen, son capaces de transformar, de realizar milagros como el maestro. Los hombres del círculo medio son capaces de saber, comprender, pero no siempre de hacerlo. Están en un proceso de crecimiento para poder hacer mayores obras. Y los del círculo exotérico, que es el contraste con el círculo interior o esotérico, pues son personas que ya tienen conciencia de que hay que despertar y de que hay que trabajar internamente para armonizar la mente, el corazón y el cuerpo, equilibrar el saber y el comprender para poder hacer, y que de algún modo se aunan para trabajar en conjunto dentro del arca, del mismo barco. En ese trabajo no hay confusión de lenguas, es decir, no puede haber disensiones. Si vosotros os encontráis con un grupo donde hay disensiones, ahí ya hay demasiadas influencias exteriores, ahí hay algo que choca, que no es auténtico, porque los que trabajan en el mismo barco se entienden cuando se dirigen a una misma dirección de vida. Entonces, lo importante es comprender cuál es la meta esencial de vuestra vida. En cada uno la vida se manifiesta de manera diferente, pero lo esencial es poder entrar a ese arca, saliendo de las influencias del mundo. Y bueno, eso se hace con diferentes elementos. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la música, porque es una manera de expresar algo sin palabras, pero que te mueve a obrar, ¿no? Por ejemplo, esa pieza musical que interpreté al principio es una composición que realicé en respuesta a otra pieza que yo escuché allá por el año 2002 y que me emocionó, se me saltaron las lágrimas. Era una pieza musical llamada The March Forward, la marcha hacia adelante,
Os la dejo abajo en los links para que podáis escucharla. Porque a mí, en aquel entonces, me resultó pues muy emotiva, muy inspiradora, ya que yo había estado buscando esa música durante mucho tiempo. Es una de las piezas que compuso Gurdjieff, pero que fue arreglada por uno de sus alumnos, Thomas de Harman, que era un gran compositor, y puso la música de Gurdjieff en piano y en orquesta. Y era un genio, ¿no? Y bueno, pues esta pieza musical a mí me impactó. Y años después, cuando entré en contacto con personas que trabajan interiormente, conscientes de este legado que, bueno, en este caso fue transmitido por el maestro de danzas armenio, Gurdjieff, pues compuse una pieza en respuesta a esa otra pieza y la llamé Keeping Forward, ¿no? Manteniéndonos hacia adelante. Pues como dice la enseñanza, que está contenida en el Nuevo Testamento de manera muy completa, por cierto, todo hombre que habiendo puesto su mano en el arado y que mire atrás, no es digno del reino divino. Por eso, porque nosotros no podemos dudar, no podemos vacilar, no podemos permanecer entre dos sillas cuando ya hemos despertado a algo mayor. No quiere decir que hayamos nacido plenamente, espiritualmente, pero hay un comienzo, ¿no? Entonces necesitamos mantenernos en ese trabajo interior para poder florecer plenamente. Algunas personas solo tienen una semilla de conciencia y no han desarrollado ni siquiera un embrión de alma inmortal. Otras muchas quizás han nacido, pero son bebés, todavía demandan leche religiosa. No comen alimento sólido, que son estas enseñanzas, ¿no? Entonces es necesario nacer espiritualmente a nivel mental, con una conciencia mayor, una conciencia permanente. Esto es lo que el maestro llamaba nacer del espíritu. El maestro Ishu dijo, si no nacieres del agua y del espíritu, no entrarás en el reino divino, porque no tienes la maestría, no tienes la corona de vida permanente. Te viene y te va. Un día estás más despierto, otros días, que son la mayor parte, pues estás dormido completamente. Entonces, hay que mantenerse en esa senda, pero siempre dentro de lo que se conoce como la senda sin sendas, que es la verdadera senda, el camino, más allá de todos los caminos. Y el camino de vida está en todas partes. Lo podemos encontrar en cualquier circunstancia, allí donde nos encontremos. Pero para poder entrar en el camino de vida, necesitamos preparar el terreno. Y esto es lo difícil. Porque no podemos entrar al camino de vida de buenas a primeras. Siempre hay unos umbrales. De esto hablé hace tiempo. Os dejo los links para que lo refresquéis si queréis. También se habló de una escalera, en hebreo la llaman sulam, donde hay que cruzar, como mínimo 3 umbrales. El primero es entrar en contacto con un guía, con alguien que te dé una influencia de tipo C, que venga del círculo medio o interno de la humanidad. No valen doctrinas, filosofías místicas, enseñanzas de libros. Eso no puede guiarte. Tienes que entrar en contacto con otros que trabajen y que conozcan los peligros de la senda. Es imposible salir de la maraña si no es trabajando en equipo, en contacto con otros, o por lo menos manteniendo una relación de alguien que te pueda guiar. Eso es lo que llamamos la influencia de tipo profundo, influencia tipo C, influencia directa, que te puede hacer comprender influencias de tipo B, para que no te pierdas, porque las influencias de tipo B son las que tienen un contenido de verdad, pero con ropajes de mentira, porque han sido puestas en circulación por el mundo. Entonces las tenemos en forma de historias, alegorías, mitos, anécdotas extrañas. Entonces hay que discernir, ¿no?
dónde está la paja y el trigo, o dónde está aquello que nos va a guiar profundamente para poder dar un valor a todo. Porque conocer la verdad plena implica cruzar la mentira y no rechazarla. Digamos que el mundo tiene sus apariencias, tiene sus destellos, igual que un estanque. Pero no es cuestión de condenar los reflejos del estanque, porque al fin y al cabo son reflejos de tu propia mente, tu propio corazón. Así como vibra tu ser, vas a comprender. Tú no puedes comprender más allá de tu grado de ser. Si quieres comprender más, debes crecer más. No tiene nada que ver con saber. Saber y comprender son totalmente distintos. Por eso incluso en los árboles efiróticos hay una esfera que es sabiduría y otra entendimiento. Pero el entendimiento puede ser intelectual también. El entendimiento es poder expresar con palabras racionalmente algo. Tú puedes tener también mucha sabiduría práctica, por ejemplo, como hacen los agricultores, ¿no? Que saben arar, saben cultivar, saben leer las nubes y decir qué tiempo va a hacer, por experiencia, por años y años. Pero a lo mejor no conocen la ciencia, no tienen un conocimiento exacto de eso. Por eso es necesario saber y entender para poder comprender, tener conciencia y así poder hacer. Los hombres del círculo interno son los que saben, comprenden y logran hacer milagros, transformar su vida y la de otros. Los hombres del círculo medio saben y comprenden, pero todavía no pueden hacer plenamente porque su comprensión es más teórica. Y las personas que trabajan en el círculo exotérico, que está ligado a los círculos más interiores, pueden transmitir conocimientos reales y pueden comenzar a armonizarse. Pero entrar en ese círculo requiere primero cierta terapia, porque cuando venimos del círculo exterior, pues venimos de Babilonia. Es me gusta, no me gusta, blanco, negro. Entonces, así solo puede haber confusión, disensiones. Por tanto, entrar dentro de un trabajo unificado requiere un lenguaje unificado, requiere una dirección clara. Y para eso hay que prepararse. Por eso muchas personas cuando vienen a consulta no siempre están preparadas para recibir ciertas enseñanzas que les puedo transmitir. Y a lo mejor pues reciben algo y lo malinterpretan o lo interpretan a su modo y luego se les olvida. Entonces, eso también hay que discernirlo, ¿no? ¿En qué punto está una persona para poder asimilar todo esto? Ese es el problema, que no todo el mundo puede recibir una enseñanza profunda. Por eso muchas veces lo máximo que puede recibir son ropajes, alegorías, que le pueden hacer reflexionar. Por eso el maestro se expresó en parábolas y decía que era para los que tienen ojos para ver y oído para entender. Solo aquellos que están preparados para recibir, para comprender. Por ejemplo, os explicaré más en detalle ahí en el blog el significado de esa alegoría llamada el arca de salvación, el arca de Noé, donde se nos habla pues eso, de una inundación que va a tener lugar y de un barco que construye Noé, donde mete pues, a su mujer, su familia, sus hijos, 7 parejas de animales, de aves, una pareja de animales impuros, y las personas se lo toman de manera literal. Pero todo eso tiene un simbolismo profundo que tiene que ver con la salvación del alma y con el trabajo interior. Y los 3 hijos de Noé son 3 grupos de almas. De eso hablé hace tiempo. Ham, Shem y Jafet son 3 partes del alma. Ham tiene que ver con lo vital, con lo más carnal, porque Ham se relaciona con lo chamuscado, ¿no? Que son las pasiones, ¿no? Hay gente que es muy carnal y que pues, no desarrolla el alma más allá de cierto grado.
Otras personas son quizá más psíquicas, porque tienen una emocionalidad más desarrollada, una conciencia primaria, donde pueden distinguir que hay ya una verdad más profunda. Pero son lo que llamamos almas psíquicas, que aunque tengan intuiciones espirituales, tienen que nacer todavía, a un mayor grado. Luego están las almas neumáticas, almas más espirituales, que quizás pues, han nacido a cierto nivel, tienen ahí un bebé divino, pero no son todavía niños que caminen conscientemente y pueden caer. Por eso hace falta nacer del agua y del espíritu y cruzar los tres umbrales, ¿no? La llamada, lo que antiguamente llamaban entrar en la eclesía es cleseos, que es llamar, te llaman porque hay algo importante que escuchar, ¿no? Y tú cruzas un bautismo de purificación, como se llama, ¿no? El bautismo de agua, y un bautismo de fuego, que ya pues quema los elementos del egoísmo y te mete en la vida. Una vez entras en el círculo de vida, ya trabajas para algo mayor que tu ego personal y estás en contacto directo con las influencias de tipo C y de tipo B, pero alejado de las influencias de tipo A, que son las de Babilonia, la confusión de las lenguas, el mundo exterior. Hay que entrar al reino interior, al reino de vida. Y para ello necesitamos corona, con entendimiento puro, sabiduría pura, conciencia pura. Y digamos que esto no se puede hacer de manera intelectual, leyendo. Tiene que ser, como digo, con un trabajo diario, asiduo, donde haya un cultivo de la atención, de la consciencia, del autoconocimiento. Y para ello pues se pueden utilizar herramientas de autoconocimiento que son perfectamente legítimas. Yo me sirvo de algunas herramientas, incluso utilizo lectura cabalística de la fecha, el nombre, para desentrañar sombras cuando hay muchos bloqueos, ¿no? En otros casos pues no hace falta, dependiendo de la situación. Para mí la mayor enseñanza tiene lugar sin palabras, por medio de la contemplación o la música, por ejemplo. Pero la mayor parte de personas no está preparada para recibir una enseñanza así porque no la entiende. Necesitan bocaditos pequeños para poder asimilar luego algo mayor. Sí que es verdad que perciben algo. Cuando, por ejemplo, alguien viene a consulta o hace algún tipo de minicurso conmigo, siente. Hay personas que me comentan que cuando hacemos algún tipo de contemplación silenciosa o autoestudio que requiere más atención y menos proceso intelectual, que sienten esa energía. Y es porque lo importante es eso, es la energía, la vivencia, no los datos intelectuales. El conocimiento es accesorio siempre y cuando no esté asimilado por el corazón. Como se decía antiguamente, hay personas que tienen desbalanceadas las ramas y las raíces. Las verdaderas raíces están en el cielo divino y son lo más profundo. Pero hay veces que las ramas crecen descontroladamente por alguna razón, porque la gente tiene muchos pensamientos, muchas ideas, muchas aspiraciones, pero es porque no hay un balance de ramas y raíces. Entonces hay que equilibrar el árbol, porque somos un árbol de vida cuando estamos enfocados. Pero bueno, no quiero complicar toda esta información mucho más. Hablaré en el blog, cuando pueda desarrollar el artículo, de los significados, ¿no?, del arca de salvación, de cómo esta enseñanza que os presento es muy antigua y no tiene nada que ver con las enseñanzas ordinarias, religiosas o espirituales. Es una enseñanza que se adapta a los tiempos y algunos pues llevamos mucho tiempo guiados por esto y por eso lo transmitimos, ¿no? Porque es una auténtica joya de salvación en estos tiempos de confusión. Así que sigamos armonizando mente, corazón y cuerpo, limpiando el interior para poder cruzar esos umbrales, subir
la verdadera escalera interior y entrar en el camino de vida, expresando el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa, infinita. Y que continuéis creciendo en conciencia a partir no solo de este solsticio de invierno, sino de todo lo que resta. Gracias por escuchar.